de nuestra serie Desbordados. Diga conmigo, desbordados. Desbordados. En la semana 1 hablábamos de más bendición. Hablábamos que hay más dicha en dar que hay más dicha en dar que en recibir. Hablábamos en que hay más dicha en dar que en recibir. Hay más bendición. La mentalidad de que los recursos son míos y solo míos no aplica. Todos sabemos que, y la Biblia lo dice, que todo lo que hay en esta tierra le pertenece al Señor. Todo. Y todo es todo, hermano. Todo es todo. Usted, su familia, su carro, su casa, su perro, todo. Todo. Todo le pertenece al Señor. Solo somos administradores en esta tierra. En la siguiente semana hablábamos de la generosidad cambia la vida. La generosidad cambia la vida. A veces creemos que nunca es suficiente. A veces pensamos que siempre nos falta algo. A veces pensamos que no tenemos suficiente en la casa. A veces pensamos que no ganamos lo suficiente en el trabajo para poder ser generosos. A veces pensamos que algo falta. A veces pensamos que no tenemos lo suficiente como para poder ser generosos. No tenemos los recursos suficientes para poder ser generosos. Pero esa semana nos dimos cuenta de que no, que el ser generosos nos trae más bendición. Amén. Y eso nos trae paz emocional y paz en la mente también. Y este domingo vamos a hablar un poco acerca de comenzar con nosotros mismos. Cómo podemos ser generosos, cómo ser desbordados, comenzando con nosotros mismos. Quiero que me acompañe a Mateo 25, verso 35 al 40. Mateo 25, verso 35 al 40. Y leo esta traducción que tengo yo y dice: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderá: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? Verso 39. ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Empecemos con nosotros mismos. Hoy vamos a romper un poco los protocolos. Hoy vamos a romper un poco los paradigmas de predicar. Hoy no voy a estar solo esta mañana acá. Así que hoy vamos a hacer algo diferente como iglesia. Yo pude haberme parado acá, haberle contado un par de historias, haberle contado un par de testimonios que nos puedan edificar, un par de testimonios que nos puedan desafiar, un par de testimonios que nos puedan inspirar. Pude haberlo hecho perfectamente desde acá, pero el Espíritu me decía algo que, ¿y por qué no lo hace la gente de casa? ¿Y por qué no tenemos historias reales, vivas, de casa, de gente que es de pan del cielo, gente que realmente va a compartir el Dios al cual servimos? Amén. Entonces esta mañana van a ver algunos acompañantes conmigo para compartir parte de sus historias, de cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha llevado de gloria en gloria, cómo llegaron a conocer de Jesús y cómo llegaron a querer saber más y más y más de Jesús. ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue ese motivo que los llevó a querer saber más y más de Jesús? Así que mis acompañantes pueden pasar esta mañana y sentarse acá con nosotros. Vamos, iglesia, un fuerte aplauso para que se me inspiren. Para que se me inspiren, adelante. Vamos, sin miedo. Le damos la bienvenida. Usted ya las conoce. Usted ya las conoce a las tres, pero le voy a pedir a cada una que se presente conforme sea su oportunidad de participar, que se presenten ante ustedes, la iglesia. Sé que ya nos conocemos, pero para que rompamos el hielo un poquito. Gracias por estar acá al frente, por podernos compartir parte de su historia. Sé que algunas cosas pueden ser un poco íntimas y aprecio eso porque hablé con cada una de ellas antes de este domingo y
y gracias por tener la facilidad y darnos la oportunidad como iglesia de escucharlas, de ser parte de su historia y que nos van a compartir esta mañana. Hermana Yareli, bienvenida. Ahí está. No, dele un toque más. Ahí. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Yareli Mejía, para los que no me conocen. Muy contenta de estar acá. Enfrente tengo pánico escénico, pero aquí estoy. Me da un gusto estar con ustedes. Buenos días, mi nombre es Sofía Mata y es una bendición estar aquí enfrente de ustedes para contarles un poco de mi historia. Buenos días, hermanos, bendiciones. Mi nombre es Iliana de Linares y le dije que tenía pánico escénico, pero él siempre me lleva a la contraria. Bueno, se da cuenta, ¿verdad? No es fácil estar acá enfrente, hermano. ¿Para que se fijen? No es fácil estar acá enfrente. Gracias una vez más. Y bueno, arrancamos con Ili. Ili, contanos a todos más o menos cuál fue ese momento, cuál fue ese evento que te lleva a conocer y a querer saber más de Jesús. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese momento que vos decís, ok, por esta razón yo decidí conocer más de Jesús, por esta razón yo decidí sumergirme en este mundo de iglesia, y por esta razón yo estoy en esta iglesia sirviendo con la pasión que lo hago, porque realmente me doy cuenta que con esto puedo agradecerle a Él, con este servicio puedo honrarlo a Él? ¿Cuál fue ese momento, ese día, ese evento? Contanos. Estoy nerviosa. Bueno, recuerdo que fue hace 19 años. Yo pertenecía a otra religión, pero tenía un enamorado. Me casé con él y él iba a Ministerio de Jesús, que era la iglesia que íbamos anteriormente. Así que recuerdo que un día llegué, me senté, estaba un poquito como que, bueno, la verdad que solo iba por el chiquillo. Entonces, recuerdo que el pastor entró y lo primero que dijo fue, hoy Dios me habló, así que quiero ser obediente y no solo hacer esto, pero voy a cambiar el tema que tenía preparado. Así que comenzó a hablar acerca del perdón y acerca de los hijos rebeldes. Sí, yo era así. Entonces, recuerdo que tenía una pésima relación con mi mamá y era como esa adolescente indomable, ¿verdad? Entonces, comenzó a hablar y a decir de que teníamos como hijos que honrar a nuestros padres, sea como sea, haya pasado lo que haya pasado, y teníamos que aprender a perdonar, y que ese día, al salir de la iglesia, hiciéramos algo, llamáramos o mandáramos un mensaje a esa persona a la que queríamos acercarnos más. Así que cuando salí de la iglesia, no, hermanos, no la llamé ni le mandé mensaje, pero quería acercarme más a mi mamá y decidí sanar, volver a tejer ese vínculo, y desde ese día quise acercarme más y conocer más de Jesús por el cambio que había hecho en mi vida y en mi relación con mi mamá. Muy bien. Y o sea que yo te llevé. En realidad fue mi suegro, porque también era rebelde. Oye, ya me sentía bien. Yo dije, bueno, yo la salvé. Y la salvé. Pero no, que bueno. O sea que ese paso que diste, el haber ido a la iglesia ese domingo, el habernos acompañado ese domingo, te transformó, te cambió y te llevó a ese mensaje de ese domingo en la mañana. Fue ese mensaje el que te inspiró a conocer más de Jesús, de ese Jesús del perdón, del que habló el predicador esa mañana, de ese Jesús del que da el paso y toma la iniciativa.
¿Esa la razón que te llevó a acercarte más a Él? Sí, porque ese día creo que decidí cambiar muchas cosas, muchas actitudes, decidí ser una persona diferente y por eso hoy estoy aquí. Ok. O sea que tu vida cambia, tu vida cambió realmente después de que comenzaste a asistir a la iglesia regularmente, comenzaste a acercarte más, a leer más la Biblia, a profundizar más en Dios. Fue un cambio radical, ¿o no? Amén, sí, claro que sí. Ok. Gracias. Un aplauso para Ili. Ahora el turno de Sofía. Sofía, contanos también, más o menos, cómo es ese momento que vos tenés, porque todos tenemos un momento. Y yo les decía a ellas cuando hablaba con ellas, todos tenemos un campamento, todos tenemos un retiro, todos tenemos una invitación a la iglesia, todos tenemos una invitación a un grupo en hogar. O sea, tenemos algo que nos trajo acá donde estamos hoy. Tenemos a esa persona, tenemos a ese amigo, a ese pariente, a ese alguien que nos llevó a un evento de esos, que nos llevó a un concierto cristiano, que nos llevó a algo, que nos llevó y nos tiene aquí esta mañana. Gracias a esa persona, gracias a ese amigo, vecino, compañero, gracias a esa persona estamos acá como miembros activos de una iglesia. Entonces yo les decía a ellos ¿cuál fue ese momento que tuvieron? Sofía, ¿cuál fue tu momento que te mete en esto de Dios? Bueno, la verdad que yo he tenido la bendición que de que tengo menos de 6 años, mi mamá siempre me ha inculcado eso de gorda, vamos a la iglesia todos los domingos, gorda, oremos antes de acostarnos. Entonces yo siempre he estado encaminada, gracias a mi madre. Pero sí, en el transcurso de mi corta vida, de ya casi 24 años, puedo dar testimonio de varias cosas que han sucedido en mi vida, que yo, gracias a Dios, he tenido otras perspectivas, porque yo ya conocía de Él y yo lo tenía a Él. Entonces, en esta mañana les quiero compartir dos grandes testimonios. Que primero está ahí sentada mi madre. Para los que no saben, mi mamá sufrió un atentado en 2015. Fue muy difícil a raíz de su trabajo. Me tuve que ir del colegio un par de meses, gracias a Dios me gradué. Pero a pesar de eso, yo me acuerdo que la primera semana, todo ese año fue muy duro, pero aún así, después de todo, yo me acuerdo que nosotros apenas dormíamos cuando estábamos en el pueblo y de madrugada orábamos, que le damos gracias a Dios que a pesar que todo se miraba feo, todo se miraba mal, no agarramos una actitud de odio, sino que simplemente orábamos y le decíamos: Señor, tú sabes por qué suceden las cosas y vamos a ser fuertes y vamos a salir adelante y vamos a poder mirar atrás y decir gracias, porque ahora vemos el propósito. Yo con mi mamá no compartía mucho cuando ella trabajaba en esa empresa. Ella pasaba muy ocupada, no teníamos una buena relación, pero ahora pasa más pendiente, pasa más en la casa, nos llevamos súper bien. Y hoy puedo decir gracias Dios porque guardaste de su vida y la tengo aquí conmigo y ahora la disfruto aún más. Qué bueno, gloria a Dios de que tenemos esas madres, todo, ¿verdad? Esas madres que están ahí, como me decía, escuchaba una vez a un predicador, que a veces como padres tenemos que ser esa piedra de tropiezo, en el buen sentido, en la vida de nuestros hijos, para bloquearles el acceso a la vida fácil, por decirlo así, y mantenerlos en el camino angosto, como nos habla la Biblia. Y qué bueno que tenemos padres o madres como la mamá de Sofía que nos han jalado y nos han mantenido y nos han llevado. Y sí, a mí también, como mi esposa lo mencionaba hace un rato, a mí me llevaban a la fuerza a la iglesia, hermano. A la fuerza, le digo que casi que me subían, chineaba el carro para ir. Y mire el niño donde está ahora. Entonces, gloria a Dios por eso, porque tuve un papá, una mamá que siempre estuvieron también ahí, al igual que los padres de Sofía, ahí empujando y jalándome y a la fuerza. Y yo llegaba, yo iba a la iglesia y yo, pero amargado, mano. Yo le digo, es mala allá sentado en una silla. Ya va a terminar. Yo iba esperando a ver a qué horas y para
salir de ahí. Hasta que poco a poco el Espíritu Santo también fue obrando en mi vida, me fue ablandando y todo, ¿verdad? Siempre, o como le digo a los jóvenes, hay dos formas, o a las buenas o a las malas. A mí me tocó a las malas, y ahí lo voy a contar en otra ocasión, Sofía. Pero también sé que Dios también ha obrado en tu vida personalmente de una forma especial, y como lo decías hace un ratito, o sea, Dios siempre ha estado en tu casa, has escuchado que siempre existe un Dios, ha habido un Dios, pero creo que nunca lo habías probado de la forma en que lo tuviste que hacer. Contanos acerca de eso. Yo fui diagnosticada con enfermedad de Hashimoto en el 2018. Para los que no saben, es que mi glándula tiroides no produce suficiente hormona. Entonces, si no es tratado, pues pueden ocurrir varias cosas, debilidad, puedo dormir por grandes lapsos de tiempo y puede ser que no rinde mi vida diaria. He estado tratada, gracias a Dios, pero este año y el año pasado también ha sido particularmente difícil, porque de la nada mi tiroides tenía los anticuerpos positivos para ambas enfermedades, tanto como para hipertiroidismo e hipertiroidismo. Y mi endocrinóloga decía que nunca había visto un caso de esos, que no sabía qué estaba sucediendo y no me los podían regular. Y me dice, bueno, te voy a poner en tratamiento con ambos medicamentos y vamos a intentar, a ver, vamos a hacer lo posible. Si no, vamos a recurrir ya a otras medidas. Y yo, bueno, ¿y cuál medida es esa? Y me dice, no, pues vamos a tener que hospitalizarte, darte un tratamiento con radioyodo, me dice, y te vamos a destruir tu tiroides. Tenía que estar confinada en un cuarto como por una semana, no me podía acercar a niños pequeños ni a adultos mayores por el hecho que iba a ser radioactivo. Y yo me acuerdo que me dijo eso y sentí que me cayó un balde de agua helada. Yo digo, Dios mío, estoy tan chiquita para que me esté pasando este tipo de cosas a mí. Y yo me acuerdo que llegué a la casa y estamos en el comedor todos y yo empecé a llorar. Le dije, mamá, yo estoy cansada de no sentirme bien, porque si no es mi tiroides, es mi taquicardia. Si no es mi taquicardia, son mis bajones de azúcar, que ya gracias a Dios estoy bien también de eso. Pero yo lloraba y mi mamá, yo me acuerdo que me decía, gorda, hay que tener fe, hay que seguir orando, Dios va a obrar. Y yo les voy a ser honestos, hermanos, en un momento yo estaba como que no, ya no, o sea, nunca estoy completamente bien, porque cuando me empiezo a sentir bien, después vuelvo a recaer en algo más. Pero gracias a Dios estuve en tratamiento, mis niveles se regularon, bendito sea Dios, todavía tengo mi tiroides, con mis bajones de azúcar, a pura dieta y ejercicio, gracias a Dios también estoy bien. Entonces he tenido momentos bien difíciles, momentos en los que yo realmente pierdo la esperanza, porque yo me siento cansada, pero mi mamá jamás ha dejado de orar y confiar en Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow. Yo no sé a usted, pero a mí realmente me inspiran historias como estas y escuchar a Sofía, como bien dice ella, tan chiquita, tan corta edad. Pero para Dios no hay nada imposible. O sea, tenemos un Dios de lo imposible realmente, iglesia. Tenemos un Dios, ese Dios que es un Dios imparable. Para Él no hay edad, para Él no hay enfermedad, para Él no hay dolor, no hay crisis, no hay nada que no pueda vencer. Y no importa la edad que tengamos, 20 y tantos, 30 y tantos, 50 y tantos, no importa. Él siempre va a orar y para el bien de sus hijos. La fe que transmiten Sofía, su mamá, es una fe que realmente inspira, iglesia. Es una fe que realmente me motiva a mí a seguir confiando en este Dios al que estamos sirviendo esta mañana. Y gloria a Dios por tu vida, Sofía. Qué bueno y de verdad, una vez más les digo, gracias por compartir estas cosas a la congregación. También siempre lo he dicho y lo hablo con mi esposa cada fin de semana que estamos de repente ahí en casa. Hay algo que vamos a hablar delante de un púlpito, una palabra, un texto que vamos a mencionar, que al menos a una persona
vamos a desafiar, que al menos a una persona vamos a motivar, que al menos a una persona vamos a acercar más en esa recta numérica a Dios. Y espero, le digo yo a ella siempre, cada vez que tengo la oportunidad de acercar a esa persona a la una, acercarla más a Dios. Y definitivamente creo que esto que estamos haciendo hoy, creo que a todos nos va a acercar más a Dios, definitivamente, ¿o no? Amén. Gracias, Sofía, por compartirnos su testimonio. Gracias. Hermana Yareli. Bueno, como decía el hermano, pues son testimonios diferentes, ¿verdad? Los de todos. Yo pertenecía a otra religión, igual a que la hermana Iliana. Y pues yo andaba en la iglesia y un muchacho, creo que fuimos parecidas, que ahora es mi esposo, mandó un mensaje que había un retiro de jóvenes. Entonces yo dije, bueno, no tengo nada que hacer el fin de semana, así que voy. Pero fue porque lo vi a él. Entonces me acerco a la salida y sé que anotarse. Entonces le digo, ¿y vos vas a estar ahí? Sí, me dice, claro, yo voy a estar ahí, la espero, porque él bien respetuoso y yo bien vocera, ¿verdad? Entonces, pues yo fui al retiro y pues lo conocí ahí y pues comencé mi vida cristiana en una iglesia católica. Pero luego, pues el Señor, a través de mi esposo también, hizo un cambio de religión. Cuando venimos aquí a San Pedro es parte más del testimonio de él. Él tenía muchos problemas y pues el Señor lo llamó a él. Cuando lo llama a él, yo no estoy, creo, en ese momento preparada para un cambio de religión. Mis hijas están pequeñas, Indira tenía como 7 años y la otra como 2 añitos. Y nos venimos aquí a San Pedro porque soy capitalina y él busca la religión, ¿verdad? Yo, bien tranquila, los domingos arreglaba a las niñas y se las daba y me quedaba en mi casa. Quedaba limpiando, cocinando y bien tranquila. Pero siempre en mí quedaba aquella cosa porque siempre andábamos juntos, pero el domingo no. Entonces siempre me quedaba aquella cosa así bien fea que yo decía, pucha, ¿por qué no voy? Pero me costaba un poco. Ellos se iban a la iglesia, cuando regresaban súper contentos y yo estaba amargada. O sea, estaba amargada totalmente y los veía entrar, hasta recuerdo sus caras, las niñas brincando, bien felices, y él bien contento con su corbata porque él ya servía. Entonces venía y me decía, negra, ponele un jean a las niñas porque vamos a ir al río o vamos a ir a la playa, ponerles un traje de baño que vamos con los hermanos de la iglesia. ¿Vas a ir? Yo era como, ¿cómo voy a ir si no voy al culto? Ni siquiera los conozco, ¿verdad? Entonces, no voy a ir. Entonces, imagínense, todo el domingo yo estaba sola y ellos disfrutando. Nunca le dije a él, no la lleves, yo me quedo con ellas. Eso sí, no, porque yo sabía que ellas estaban en el mejor lugar. O sea, yo lo sabía, que era el mejor lugar para la familia. Pues llegó un día que él me dijo, fíjate que hay una reunión como de parejas, deberíamos de ir, va a haber una enseñanza. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me quita ir? O sea, ¿qué me quita si yo no hago nada que me aparte del Señor realmente? Porque no hacía, pienso yo, tantas cosas indebidas. Y me fui y pues ahí fue el momento donde empecé a conocer personas en la iglesia y me di cuenta que estaba yo desperdiciando mi tiempo, estaba desperdiciando mi familia, que ellos estaban muy contentos en ese lugar y yo era de repente el obstáculo en ellos para que pues como familia todos estuviéramos bien. Fueron tiempos maravillosos. Sé que van a volver, ¿verdad? Porque pues en este momento mi esposo no está aquí, pero sé que va a estar aquí en algún momento. Amén. Y pues el servicio, porque como esto es de servir, realmente yo llegaba y bueno, alabábamos y todo estaba bien, pero como dice el hermano, hay que darle al Señor de lo que Él nos da, ¿verdad? Y yo pienso que sí es importante que estemos aquí sentados, recibiendo, pero también así como recibimos, hay que dar. Entonces, cuando yo ya estoy más metida en la iglesia, hermanos maravillosos de esa iglesia, había la hermana de escuela bíblica, la directora, ella era súper linda y me dice un día,
hermana Yareli, debería de ayudarme en escuela bíblica. Y yo así, no le digo. O sea, escuela bíblica no. Otra cosa, cocina, le digo yo, ¿verdad? Porque ahí se cocinaba, era bien activo. Entonces, escuela bíblica no. ¿Pero por qué no? Me dice. Porque yo con los niños no, le digo, no soy tan dada. Pensaba yo, ¿verdad? Esa era mi perspectiva. Entonces me dice, no, pero yo la miro, como los niños la saludan. Entonces le decía yo, pero es porque las niñas son amigas de los niños. Y me justificaba. Entonces me dice, no, es en serio, me dice ella, yo la quiero para que usted me ayude en escuela bíblica con los niños de 5 años, más o menos, de 5 a 7. Entonces yo le dije, no, hermana, de verdad que no quiero y pues no lo voy a hacer. Yo soy bien directa, no quiero y no lo voy a hacer. Piénselo, me dijo ella. Pues me fui para mi casa, paso el día, me acosté a dormir y empiezo a soñar esa noche. Entonces, pues yo sueño que estoy en una iglesia y habían unos como unas mantas grandotas así en el altar, bien grandes, de arriba abajo, que tenían un texto bíblico. Entonces, pero yo no leo el texto bíblico en realidad, sino que yo leo al final del texto Romanos 8:28 y me despierto. Y cuando me despierto, Romanos 8:28, y me tiro de la cama a agarrar la Biblia. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Les digo que en el momento yo dije, tengo que dar clases en escuela bíblica. Tengo que dar, o sea, no fue como, no lo ignoré. No lo ignoré, sentí que esa era la respuesta que me estaba dando el Señor, que el Señor me estaba diciendo, hacelo, Yareli, porque eso es lo que yo te mando a hacer. Y pues estoy muy contenta sirviendo acá. Me encanta darle clase a los niños, lo hago con mucho amor, con dedicación. Es solamente un domingo al mes, entonces trato de enseñarle a mis hijas, porque damos las 3 juntas la clase, de que lo hagan de la mejor manera, de acuerdo a los recursos que Él nos da. Nosotros pues también lo damos a través de la clase de escuela bíblica. Un aplauso, iglesia. Gracias, hermana Yareli, también por compartirnos su historia y de hecho, a ella le tocaba servir ahora en escuela, está sirviendo en escuela bíblica, está apoyando a una de sus hijas. Y cuando yo la invité a la participación, me dice, no, pero me toca servir. Ay, dije yo, hermana, solo va a ser un ratito, le dije yo, solo va a ser un ratito y después se va para... No, me dice, no, hermana, solo va a ser un ratito, mire, usted se queda allá, le dije yo, durante la alabanza, la oración, después se viene, pasamos al frente y luego, no, me dice, conseguí un permiso pastoral, ahí sí me dijo, ok, ahí sí me dijo, y por eso está acá, ella al frente y qué bueno, a veces, mire los hombres que usa Dios, mire los hombres que usa Dios para estas cosas, mire, y estamos casados cada quien con esas invitaciones. Póngale atención a las invitaciones. Si usted está soltero o soltera, póngale atención a esas invitaciones. Nunca se sabe lo que Dios nos va a traer, amén. Nunca se sabe. Entonces, gracias de verdad una vez más a las 3 por habernos traído un poco de su historia, un poco de la historia de cada una de ustedes, para que esas historias donde podemos ver los diferentes ángulos, las diferentes perspectivas en que podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas, en diferentes puntos de vista, diferentes situaciones, circunstancias de cómo Dios ha obrado de maneras diferentes. Y sé que así como ellas 3 hay tantas historias aquí en casa, sé que así como ellas 3 hay tantas historias aquí en la iglesia, hay tantas historias en nuestras familias, hay tantas historias que realmente pueden ser de bendición, de edificación, de inspiración para cada uno de nosotros. Gracias, las despedimos con un aplauso, iglesia, por el valor de estar acá al frente. Porque como ellas decían, no es fácil estar acá al frente, tengo pánico escénico y todo, y no es fácil, pero qué bueno que decidieron estar con nosotros esta mañana. Tengo un pensamiento: si deseamos una felicidad momentánea, sírvase a usted mismo, pero si deseamos una satisfacción duradera, sirva a alguien más. Lo voy a volver a repetir: si deseamos una felicidad momentánea, sírvase a usted mismo, pero si quiere una satisfacción duradera,
sirva a alguien más, sirva a alguien más. Y es lo que leíamos en Mateo 25. El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. No tenemos a Jesús acá como hace algunos años en esta tierra. No tenemos a Jesús acá caminando y haciendo milagros de esa forma en la que Él lo hacía, como lo leemos en el Nuevo Testamento. Ya no tenemos a ese Jesús físicamente acá. Pero el momento en que Él es crucificado y Él muere en el madero, Él dice: es necesario que yo me vaya, porque vendrá uno mejor, un consolador con ustedes. Y es el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo representa la presencia de Jesús en usted y en mí. De esta forma, cada vez que podamos ser bondadosos, generosos con alguien, empiece con usted, empiece usted. Haga la diferencia, marque la pauta, párese en la brecha y diga: ok, vamos a hacer las cosas distintas en esta casa, vamos a hacer las cosas distintas en esta familia, y arranque usted y comience usted. Así que quiero extraer tres cositas, tres puntitos relacionados al tema de esta mañana, relacionados a los testimonios que escuchamos esta mañana, que, como le decía, yo pude haber contado estas historias acá, con el permiso de los autores, pero qué mejor contarlos de voz propia, con ellas, con sus emociones, de qué es lo que Dios ha obrado en sus vidas. Así que lo primero que quisiera que aprendiéramos de estas historias es que una invitación puede cambiar una vida. Amén. Una invitación puede cambiar una vida. Siempre, todos en parte de la historia de cada uno de nosotros hay un antes y un después. Todos tenemos ese antes y ese después. Y creo que yo lo he contado en ocasiones anteriores. Ese antes y después de mi vida lo recuerdo muy bien. Fue un campamento cristiano de jóvenes. Recuerdo muy bien, y algo que nunca se me ha olvidado, y hasta todavía puedo percibir esa sensación de ese momento. Recuerdo que estábamos sentados en una fogata. Era una fogata que había en el campamento, y yo me senté, estábamos todos sentados, yo estaba sentado, yo no conocía a nadie ahí, a nadie, absolutamente a nadie. Era una iglesia a la que habían invitado a mi papá, como le digo, mi papá siempre ahí a la fuerza, y él nos inscribió en el campamento, a mí y a mi hermano, y él nos llevó a la iglesia y se suben en ese bus y se van. Y así fui a ese campamento. Pues estamos en la fogata, comienza la adoración, comienza la alabanza, muy linda, ustedes saben los campamentos, aquello hermoso. Y yo solo cerré los ojos. Y yo dije: bueno, aquí estoy, decía yo, en este lugar, espero de buena comida porque tengo hambre. Ya es tarde, dije yo, y no escucho platos. Bueno, nos van a tener que dar de comer, decía yo en mi mente. Esto está en mi mente, hermano. Durante la adoración ahí. Recuerde que es mi primera experiencia, no tengo nada, no sé nada, no sé cómo funciona, no sé nada. Así que yo estoy pensando en comer, en que ya tengo hambre, y de repente, pero estoy con los ojos cerrados, de repente siento un abrazo por la espalda, pero un abrazo, y se lo digo literal, todavía siento esa sensación cada vez que lo recuerdo. Sentí un abrazo, sentí que alguien me abrazó por la espalda y no me dijo nada, solo sentí ese abrazo fuerte que me abrazó, como que si alguien me está tomando, como que si me dice, sentí que ese abrazo me decía: este es tu lugar, aquí quédate, esta es tu casa. No me dijeron absolutamente nada. Me abrazaron por pena, porque yo dije: no, fijo, alguien me está abrazando y ni me conoce, decía yo. Y yo por pena más apretaba los ojos y los cerraba. Yo dije: porque si los abro me va a hablar o me va a decir algo y no quiero que me diga nada. Y yo más apretaba los ojos. Cuando me soltaron del abrazo, yo abrí los ojos y volteé a ver. No había nadie, hermano. Yo a esta fecha no sé si realmente fue alguien del equipo de trabajo del campamento de jóvenes que llegó, me abrazó y mágicamente desapareció. No sé. O fue el Espíritu Santo que bajó y me abrazó y me dijo: este es tu lugar. Me dijo: esta es tu casa. O fue ese abrazo del Padre que me decía: aquí estoy, Juan. No importa lo que hayas pasado, aquí estoy. Y sentí ese abrazo tan amoroso y tan lleno de paz
como nunca antes lo había sentido, como nunca antes lo he sentido. Y siempre que lo recuerdo me lleno tanto de emoción. Y yo volteé a ver para los dos lados, hermano, se lo digo delante de Dios, se lo digo delante de Dios, no había nadie. No lo sé, a veces quiero creer que sí, que fue ese abrazo del Espíritu diciéndome aquí estoy, pero a veces dudo y yo digo, no, fijo, fue alguien del staff. Y ahí paso adivinando quién habrá sido, pero ese fue mi momento, ese fue mi lugar, ese fue mi punto de inicio, donde ahí se quiebra y se rompe e inicia todo. Así que esa invitación a la fuerza esa invitación a la fuerza que me llevó a mí al campamento, pues sirvió de algo. Lo segundo, si Dios insiste, es porque ve el potencial. La hermana Yareli nos contaba hace un rato que ella decía no, y ponía excusas y decía no, y es que yo con los niños no soy buena. Realmente ella hace un trabajo maravilloso en la escuela bíblica. Hace un trabajo maravilloso. Mis hijos cada vez que salen de ahí salen, wow, súper felices, encantados, y si quieren volver a estar aquí el próximo domingo y así, porque hacen junto con sus hijas, hacen un trabajo único, maravilloso, porque lo hacen con esa pasión, lo hacen con esas ganas, como decía ella misma, de devolver aquello con lo mismo que Dios nos da. Es devolver aquello de lo tanto que Dios nos favorece, de lo tanto que Dios nos da, nos lleva acá. Así que si Dios insiste, y lo ha hecho, y lo vimos en la vida de Gedeón. Gedeón, dice la Biblia, era el menor de la familia, de la tribu más pequeña. Oiga bien, era el menor de la familia, de la tribu. Allá estaba Gedeón, y Dios llega y le dice: tú, guerrero fuerte y valiente. Y Gedeón, ¿cómo? Perdón. Sí, tú, le dice el Espíritu. Pero si yo soy el más flaco, le dice, antes me queda de lo que traen en la familia, lo menor me dan a mí. No, pero sos vos, le dice el Señor. Vos vas a sacar a este pueblo, vos vas a luchar y vas a pelear y vas a tener victoria, porque yo voy a estar contigo. Gedeón le vuelve a decir: no, Ángel, yo creo que te equivocaste, yo creo que era aquí en la casa de la par. No, eres tú, Gedeón, aquí. Entonces, si Dios insiste, hermano, si Dios nos insiste, nos habla y nos insiste, porque hay una razón. Tal vez nosotros no veamos lo que Él ve en nosotros. Tal vez nosotros no podemos ver en el espejo el potencial que Él ve en cada uno de nosotros, porque todos tenemos un talento, todos tenemos algo en lo que podemos ser buenos, y ese servicio lo podemos dar aquí en casa. Podemos experimentar y explotar ese don que Dios nos ha dado aquí en casa. Y lo tercero que podemos aprender esta mañana es que comience usted hoy y cambiará una generación mañana. Lo que hicieron los padres de Sofía están cambiando una generación, están marcando una generación. El que ellos hayan mantenido ese a Dios en el hogar y ella haya crecido en ese ambiente, hace que ella tenga la fortaleza para poder soportar lo que está pasando hoy. Como le decía yo a Sofía al teléfono cuando hablamos ese día, y me contaba ella, yo le decía: Sofía, ¿y qué tal si Dios no hubiera estado en la ecuación? ¿Qué tal si Dios no hubiera estado en el asunto y te toca pasar por todo esto que me estás contando? ¿Te has puesto a pensar? No, me dice, sería una carga insoportable, o sea, sería algo que no lo podría manejar, me dijo ella. ¿Qué tal si sus padres no hubieran marcado esa generación desde pequeña? A esa edad que tiene ella no hubiera podido ver la mano de Dios o haber podido soportar lo que soportó. Comience usted hoy y puede marcar una generación completamente mañana. Lo estoy haciendo en mi familia. Yo lo estoy haciendo en mi familia, en mi casa. Yo vine a conocer del Señor a esa edad que le comenté que fui al campamento. Sí, crecí, iba a una iglesia católica, pero era algo bien irregular. Pero cuando comencé a sumergirme en esto, yo tenía aproximadamente unos 17. Pero me hubiera encantado haber estado desde pequeño haber asistido a una escuela bíblica. Me hubiera encantado eso.
Comience usted hoy. Aunque hayan domingos que usted dice, no, me quiero quedar aquí en la casa, hoy no quiero ir. Es que está rico el clima, es que la cama, es que empieza el mundial. Puede cambiar una generación. Desde allá, desde escuela bíblica, puede cambiar toda una generación y toda una vida de un pequeño de esto que está ahí atrás. Y va a cambiar una generación, la de su familia y de las familias venideras. Amén. Así que una invitación realmente nos puede cambiar la vida. Si Dios insiste, hermano, es porque Él ve el potencial que hay en usted. Comience usted hoy para que pueda cambiar una generación mañana. Cierro con esto. Extiende a todas las personas, por trivial que sea, el contacto, toda la atención, amabilidad, comprensión y amor que puedas reunir. Y hazlo sin pensar en la recompensa. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Empecemos nosotros mismos. Cambiemos esa generación que está abajo de nosotros. Comencemos con una invitación. Comencemos con un servicio. Comencemos nosotros. Seamos desbordados, iglesia. Seamos desbordados en servicio a Dios. Seamos desbordados en pensar en los demás. Seamos desbordados en compartir este Dios que está en estas 4 paredes allá afuera. Seamos desbordados en poder invitar a alguien, una invitación. Y somos testigos. Una invitación es todo lo que necesitamos. Puede cambiar una vida. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor a cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gloria.